Buenas noches, amados hermanos. Hoy miércoles 8 de abril, venimos todos a adorar a nuestro Dios. Les invito a escuchar el preludio a cargo del ministro de música. Hermanos, les invito a buscar en su Biblia el Salmo 121. Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a hacer la oración de adoración a nuestro Dios. Padre eterno de infinita misericordia, gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, reunirnos otra vez en tu nombre, para darte la honra y la gloria, Padre eterno. Recibe, Señor, esta adoración, este orden de culto, Padre, porque a ti, Señor, te elevamos nuestra adoración. Recíbela, Señor, como un olor grato. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas a un remanente de tus hijos, porque aquí, Señor, como siervos tuyos, tenemos ese pendiente, Señor, de llevar las buenas nuevas a esos hogares, Señor, que no han permitido abrir sus puertas, Señor. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Abrimos nuestro signario y busquemos el himno 160. De tal manera me amó Dios. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me
Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumo mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Amén. Amados hermanos en el Señor, vengamos ante el Creador, ofrezcamos nuestras ofrendas, vengamos y entreguemos lo poco de lo mucho que Él nos ha dado. La oración por la ofrenda está a cargo de nuestro hermano diácono Hugo Trinidad. Cantando el himno 163, Divino Amor, a cargo de nuestro hermano Isaí. Buenas noches, hermanos. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendito seas, Señor, porque a pesar, Señor, de que estamos en una situación, Señor, de contingencia, Señor, tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que de ti vamos a recibir todo lo necesario, Señor, porque tú eres el proveedor, Señor. Así como dice tu palabra, Señor, los que debemos de ser salvos tenemos que tener confianza en ti, Señor. Los que tenemos, Señor, trabajo, Señor, bendito sea por ellos, Señor. Por los que no, Señor, que tú les proveas algo, Señor. Los que puedan, Señor, tener sus ofrendas, diezmos, Señor, que no lo han podido entregar al templo, Señor, tú se los permitirá cuando se abran nuevamente las puertas de tus templos, Señor, y que reciban esa bendición, Señor, de parte de ti, Señor. Aún así, Señor, que todos y cada uno de nosotros seamos también misericordiosos como tú lo eres, Señor, y ofrezcamos, Señor, a aquellos que no lo tienen el pan, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que haces en la vida de uno y cada uno de nosotros, Señor. Amén. En una cruz de cruel dolor, pendiente a Cristo contemplé,
Perdido entonces me miré, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Tú me miraste, buen Señor, ardiendo en santa compasión. Tu acento fue de salvación, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor. Tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Pródigo anduve en mal y error, del dulce hogar errante fui, tu eterno amor fue en pos de mí, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. No más rebelde, mi Señor, ni vil esclavo habré de ser. Protéjame tu gran poder, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor. Tu gran poder me conquistó, será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Amén. Amados hermanos, busquemos en nuestra Biblia la lectura de la epístola a los Efesios, el capítulo 2. La lectura se hará del versículo 4 al versículo 10. Pongámonos en pie como reverencia a la palabra del Señor, y esta lectura la hará el anciano de iglesia, hermano Serafín. Amén, hermano. La palabra de nuestro Dios nos dice que es lámpara, lumbrera, y en la oscuridad que vivimos podemos buscar la guía de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Leemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pongamos atención al mensaje de la palabra del Señor a cargo del anciano de iglesia Fernando Ángel Oliva.
Tengamos una palabra de oración en esta hora. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque en esta hora, Señor, quizás no estamos todos juntos como iglesia reunidos, pero sabemos que este video, esta filmación que se está haciendo, está llegando a cada uno de los hogares, y así esperamos también que tu palabra, Señor, sea obrando también a través de tu Santo Espíritu en todas aquellas personas que nos están escuchando en esta noche. Padre Santo, gracias por todo. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas, amigos. Y el tema que nos compete en esta noche, en el cual se va a estar hablando y se ha estado hablando en los días anteriores, es sobre los 5 puntos calvinistas. Entonces, el tema que nos toca hoy es la expiación limitada. Como dijimos, es uno de los 5 puntos calvinistas, de la misma manera que la depravación total del hombre, la elección incondicional, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Estas son las 5 doctrinas de la gracia y no fueron inventadas en la Reforma. De hecho, son más antiguas de lo que se enseñó o que enseñó en Galilea y en Jerusalén el Señor Jesús. Esto se remonta hasta el comienzo mismo del tiempo en el huerto del Edén, al tiempo de la creación. Se remonta al comienzo mismo del Antiguo Testamento. Estos temas fundamentales concernientes a nuestra común salvación se han estado impartiendo y se impartirán a lo largo de esta Semana Santa. Vamos entonces adentrándonos en el tema que nos compete y que, como dijimos al principio, es la expiación limitada. Uno de los significados de la palabra expiar, según el diccionario, es purificar una cosa que está profanada. Por lo tanto, este punto de la teología calvinista, que es la expiación limitada, nos enseña que Cristo efectivamente redime solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para la salvación. Debemos entender que la expiación es suficiente para todos, pero efectiva solamente para algunos. Esto es, a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios, desde toda la eternidad, tenía un plan de salvación por el cual, conforme a las riquezas de su gracia y su elección eterna, diseñó esta expiación para asegurar la salvación ¿de quién? De todos no, solamente de su pueblo escogido. Dios el Padre diseñó la obra de la redención, específicamente con el fin de proporcionar salvación a todos sus elegidos. Es por eso que en esta noche quiero que hablemos también sobre otra doctrina en la cual justamente de esta doctrina errónea, de acuerdo a la palabra de Dios, es que nacieron los 5 puntos calvinistas. Como todos sabemos, así como estaba la teología calvinista, así estaba la teología arminiana.
Y vamos a ver primeramente qué es lo que habla esta teología arminiana para que nosotros podamos rebatir, de acuerdo con la palabra de Dios y la teología calvinista, lo que significa. Ellos hablan de una redención universal o el universalismo, como muchos quizás hemos escuchado por allí, o la expiación general. Por eso, según la teología arminiana, la obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. Veamos algunos pasajes en los cuales ellos defienden esta doctrina. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando del mundo, y ellos consideran que el mundo abarca a todos los hombres. También en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje nos habla de todos. Vimos el primer pasaje que nos hablaba de ¿qué? Del mundo. Ahora nos habla de todos. Entonces ellos toman estos pasajes para decir que la salvación fue dada a todos los hombres y que aquellos por los cuales creyeran en el sacrificio de Cristo serían salvos. Pero esto difiere grandemente de la teología calvinista. ¿Por qué? Porque ellos creen que es el esfuerzo humano. Su propia fe es lo que los hace que ellos puedan creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y no solamente eso, ellos dicen que la salvación tampoco es segura para nadie, que podemos perder la salvación también. Eso difiere totalmente de lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo quisiera que leamos este pasaje que hemos leído en la lectura bíblica y que dice, porque en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La fe no es algo que nosotros nos esforzamos para tenerla. La fe, dice la palabra de Dios, que es un don, es un regalo que Él nos ha dado. Si nosotros no tuviéramos esa fe, nosotros no pudiéramos creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí es pecador. El hombre en su naturaleza por sí mismo no se puede acercar a Dios si Dios no lo busca. Entonces, la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos. Por este regalo inmerecido que Dios nos ha dado para que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo y podamos ser salvos. Y esto Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios no es un improvisado. Dios permitió que en su tiempo su Hijo Jesucristo viniera a este mundo a expiarnos de nuestros pecados. Por eso, cuando la teología arminiana habla sobre el mundo y sobre todos, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia, cuando habla de todos, no significa la totalidad del género humano, pues
Tal interpretación nos llevaría, como dije antes, al universalismo. Igualmente, las expresiones que hablan del mundo no se refieren a toda la humanidad, sino a los escogidos de todas las naciones. Es por eso que los 5 puntos calvinistas nacieron para rebatir esta falsa enseñanza. Por eso vamos a adentrarnos, vamos a investigar un poco más, estudiar un poco más en cuanto a lo que significa la redención particular o la expiación limitada. El calvinismo enseña que la obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente y en efecto aseguró la salvación de estos. Esto es lo que la Biblia enseña y esto no lo vemos solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Dios escoge para sí un pueblo, el pueblo de Israel, y Él es donde le da leyes y le da ordenanzas por los cuales el pueblo de Israel debía ofrecer sacrificios de animales inocentes para la expiación del pecado del mismo pueblo de Israel. No solamente vemos la expiación limitada en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, sino desde el jardín del Edén, cuando Dios viste con pieles a Adán y a Eva, cuando ellos estaban desnudos. También vemos la expiación limitada cuando aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, o bien cuando llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Vemos la expiación limitada a lo largo de toda la palabra de Dios. Entonces, eso era un tipo o una sombra de lo que iba a ser cuando Cristo se ofreciera una vez y para siempre por la expiación de los escogidos. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, amados hermanos, amigos, la expiación de Cristo fue suficiente para salvar a su pueblo. Por eso cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, quiso decir que ya la obra estaba completa. Nadie puede agregarle a nada a la obra de Cristo. La Confesión de Fe de Londres habla con mucha claridad en cuanto a la justificación de esta manera. Dice así: Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Él pagó el rescate por cada uno de nosotros, así como cuando uno va a una casa de empeño, ¿no?, a rescatar esa cosa de valor, quizás un reloj, quizás una joya. De la misma manera, Cristo pagó ese rescate por nosotros. Amados hermanos, quiero que leamos algunos pasajes que confirman esta doctrina o esta enseñanza de la expiación limitada. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice a todos, sino que dice la palabra de Dios, que salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.
no está hablando de todos, sino los que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esos que el Padre le da vendrán a Él, y al que Él viene no le echa fuera. Está diciendo que los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, los que el Padre le dio, nunca van a perder su salvación. Por eso Jesús dice, yo no les echo fuera, porque ¿de dónde viene ese plan de salvación? Viene del Padre. El Padre, el Hijo se hizo hombre y fue obediente. Y no solamente fue obediente en la cruz para morir por nosotros, sino que fue obediente también en su vida. Él cumplió la ley, Él siendo sin pecado, Él siendo el Hijo de Dios cumplió la ley y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Es algo maravilloso lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, hermano. Muchos estamos celebrando este momento de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección de Cristo, pero lo que Él hizo en la vida también es algo maravilloso. Haber cumplido la ley, eso que ningún hombre pudo hacer, Él lo hizo. Y lo hizo por cada uno de nosotros también. Y Él también era tentado como cada uno de nosotros, o quizás más. Pero Dios lo había destinado de esa manera. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor Jesucristo, cuando hizo la oración por sus apóstoles, Él rogaba por ellos y también por nosotros, los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Pero eso que nosotros íbamos a creer por la palabra de ellos, no lo íbamos a hacer con nuestro esfuerzo, sino que, como dice la palabra, por la fe, por el don que Dios nos ha dado de la fe para poder creer en su Hijo Jesucristo. Por eso, Él dice de esta manera, yo ruego por ellos, no por el mundo, no ruego sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, amados hermanos, la pregunta que sale de este tema de la expiación limitada, ¿qué quiere decir esto? Que ya no debemos predicar el Evangelio porque Dios sabe cuáles son sus escogidos. No, hermanos, no, hermanas. La doctrina de la expiación limitada no obstruye el libre ofrecimiento del Evangelio a toda criatura, así como el Señor Jesucristo nos mandó, puesto que los elegidos son conocidos tan solo por Dios. Solo Dios sabe cuáles son sus escogidos. Por eso el Señor dice en su palabra que no debemos quitar la cizaña, ¿no? Porque no va a ser cosa que quitemos también el trigo, ¿no? Eso está hablando de que en su soberanía, en su omnisciencia, solamente Dios conoce a sus escogidos. Y estos escogidos se encuentran diseminados en todo el mundo. No hay manera de cumplir la gran comisión, sino solamente predicándole a toda criatura. La salvación debe ser ofrecida a todo el mundo, de una manera generosa. Debemos ser diligentes en predicar el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, por estos muertos en sus delitos y pecados, solamente aceptarán los beneficios del Evangelio aquellos a quienes se le aplique eficazmente la expiación de Cristo.
Y esta expiación es aplicada a través del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano y le siga dando sabiduría de lo alto para que nos siga llevando la palabra de Dios. Continuamos con la oración final y la bendición pastoral por el presbítero Edgar de la Rosa. Oremos, hermanos. Oh Padre eterno, te damos gracias porque en tu Hijo amado has tenido a bien crearnos y formar un pueblo que has apartado para tu gloria, y por quienes durante esta Semana Santa estamos recordando, tu Hijo amado vino a este mundo, ofreció su vida, pero también, Señor, de una manera tal que asegura esa salvación para ese pueblo tuyo. Gracias, Padre eterno, porque en tu misericordia has tenido a bien contemplar a los que conformamos tu iglesia. Una iglesia que está diseminada aquí en el mundo, una iglesia, Señor, que está sujeta a las condiciones temporales de la vida en este mundo, pero una iglesia que está también sujeta como heredera de esa vida que está reservada en Cristo Jesús, ahora en las alturas, pero en su tiempo oportuno ha de ser manifestado para que estemos contigo en la eternidad. Como oró tu Hijo amado, Señor, por los suyos y que tú los guardaras del mundo, los guardaras del mal, oramos, Señor, para que tu iglesia sea sustentada por ti, Señor, sea guardada en todo tiempo, para que sus amados sean, Señor, fortalecidos en ti. Pero oramos también, Padre eterno, que en tu misericordia sigas extendiendo tu amor día a día, de tal manera, Señor, que en esa gracia también podamos continuar nuestro vivir aquí, llevando, como hemos escuchado, tu palabra a toda criatura, ya que esa es, Señor, nuestra labor, nuestra encomienda, y es la forma en que glorificamos también tu santo y bendito nombre. Santifica, pues, Señor, a cada uno de tu pueblo. Bendice a las familias que desde su hogar esta noche han glorificado y bendecido tu nombre, y permite también toda tu paz y tu bendición. Especialmente si hubiere alguno enfermo, hubiere alguno padeciendo alguna prueba o dificultad, que en ti encuentre alivio, paz y bendición pronta. Oramos con toda fe en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, así como el amor infinito de Dios, nuestro Padre eterno, y la comunión de su Santo Espíritu, continúe en la vida de cada uno de ustedes y también con cada uno de sus seres amados, sea en la totalidad de su iglesia, ahora y por siempre. Amén.